adicciones, abusos, miedos, soledad, violencia. No vivas preso. Rompiendo barreras. Aquí inicia el espacio para romper el silencio en factores de riesgo. Quédate con nosotros y conoce a los especialistas e instituciones que nos ayudarán a vivir Rompiendo barreras. Comenzamos. Estoy muy contenta por estar aquí con ustedes en su programa Rompiendo Barreras, por ti, para ti y contigo. Un programa patrocinado por Radio y Televisión Querétaro y Club de Leones Internacional. Amigos, recuerden que estamos para ustedes trabajando para llevarles las mejores herramientas psicológicas, terapéuticas, médicas, legales y más. Todo esto para que juntos podamos romper barreras que nos impiden crecer en positivo. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Alejandro Sánchez Anicua. Él es coach de vida, él es consejero en adicciones, experto en valoración y también en canalización a instituciones personalizadas en adicciones. Es tallerista, conferencista en varios temas, entre ellos coach de vida, planeación y organización en los proyectos de vida, asimismo en coach ejecutivo y organizacional, entre otros. Participa también en diversas instituciones de sociedad civil como Casactipan, donde él ahorita es presidente de la mesa directiva, organización dedicada a prevención, a valoración y tratamiento en adicciones en la ciudad de Querétaro, Guanajuato y Michoacán. Así también participa en el patronato del Centro de Integración Juvenil, que tiene esta organización más de 50 años de experiencia en lo mismo, que es la prevención, tratamiento y rehabilitación en adicciones. Además, también tiene una alianza con el Club de Fútbol Loto, el cual la finalidad es tener una prevención a la adicción. Pues el día de hoy tenemos el tema como los pasos a seguir después de una valoración en adicciones. Licenciado Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a Club de Leones y gracias a Radio y Televisión Querétaro. Saludo a toda la audiencia, con mucho gusto. Muy bien. Alejandro, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar cuando iniciamos un tratamiento en adicciones? Bueno, el primer paso es, primero que nada, identificar la institución a la que vamos a acudir. Okay. ¿No? ¿A qué lugar vamos a acudir para que nos puedan compartir información objetiva? Okay. Y pues que realmente nos puedan ayudar a tomar decisiones informadas, decisiones que le ayuden no nada más al usuario, claro, sino a la familia, porque tan importante es la intervención a los usuarios como a la familia. Claro, claro. ¿Qué nos puedes decir de ya llegaron a esa institución? Y como institución, ¿qué es lo primero que revisan? Mira, no todas lo hacemos, pero como familia y como usuario, lo primero que es como lo ideal que tenemos que hacer es pedir que mi familiar o que nuestro ser, en este caso involucrado en algún tema de adicciones, sea valorado. Muy bien. ¿Por qué? Porque la valoración, de ahí nace todo lo que viene después, toda la intervención y la estrategia terapéutica que van a seguir, ahí nace prácticamente. Ok, ver los niveles de consumo. Sí, ver cómo se encuentra la persona, el estado actual de la persona y que de alguna manera, si está en crisis, lo ayuden a estabilizarse, que pueda parar de consumir, que es un objetivo importantísimo dentro de la valoración, poder ayudarle a las personas a que paren, a que frenen el consumo y de ahí partir. Y de ahí que tengas todos los elementos como familia. Algo bien importante, licenciada, es que la familia y los usuarios soliciten a ese lugar al que acuden el informe de valoración. Es importantísimo que nosotros como instituciones tenemos la obligación de rendir no nada más al usuario, sino a la familia. ¿Y qué es un informe de valoración? Muy bien. El informe de valoración es el documento
que, como su nombre lo indica, informamos el trabajo que realizamos con el usuario. Okay. Nosotros realizamos diversas pruebas, cuestionarios, test, y ese informe de valoración es el resumen de cómo está en las diferentes áreas de su vida, a donde le informamos a la familia cuál sustancia fue la de impacto, los riesgos a los que se encuentra expuesto la persona por fumar, por beber, por lo que consuma, a qué riesgos está expuesto. Le informamos detalladamente cuáles han sido los daños que hasta el momento ya le ha causado esa parte. Desde luego, informamos detalladamente si encontramos síntomas de ansiedad, de depresión o algún brote psicótico, algún delirio, algún tema de amnesia o incluso de demencia. De acuerdo. Nosotros informamos detalladamente qué sigue y le decimos a la familia: necesita que lo valore un médico, necesita que lo valore un psicólogo, necesita que lo valore un psiquiatra. Y no por azar, sino por el resultado de todas esas pruebas y cuestionarios que nosotros les hicimos. Claro. Nosotros estamos capacitados como consejeros en adicciones. Incluso nosotros nos hemos preocupado en certificar al personal que trabaja con nosotros en el estándar de competencia, para que de alguna manera podamos determinar y ayudar, con independencia de que se queden con nosotros o no, la familia conozca cómo está la problemática. Claro. En este tema, tú mencionaste, pues ya recibieron el informe de la persona de consumo, ya sea el familiar o propio. ¿Ahora qué sigue? Tomar decisiones. Tomar decisiones. No es lo mismo tomar decisiones porque me lo recomendó el compadre, porque yo vi que él estaba en esta situación y ahorita ya no está así, porque es el primer lugar o el lugar que me queda más cerca, o por diferentes razones, o bien, Pati, por la desesperación de la familia. Claro, Muchas veces por la desesperación de la familia ingresamos a nuestros familiares en lugares, al primero que nos recomienden, al que nos quede más cerca, como te digo, o al que primero se les ocurra. Sin embargo, no necesariamente es el más indicado. Entonces, ¿qué sigue? Tomar decisiones. Si yo ya sé lo que tienen que trabajar, ya es más fácil. Por ejemplo, si para nosotros, desde nuestra experiencia, determinamos que el método que más le conviene es ambulatorio, no tiene caso que lo ingresen a un lugar. 6 meses, 3 meses, 1 año, y que no trabajen lo que tengan que trabajar. Entonces, no es lo mismo que tomen una decisión informada a que la tomen en desesperación. Claro, claro, y como bien dices, cuando tú les entregas la valoración y platicas tanto con el usuario y con la familia, ya no están inventando, ya no están regañando, ya tanto el usuario le sabe qué le puede pasar y se hace responsable, ¿no? Es muy diferente a que solamente lo haga porque me están regañando, o el papá por miedo, o la misma familia, ¿no? Por el miedo a que le pase algo. Si la persona adulta ya está en una situación de consumo, pues hazte responsable, ¿no? Darle la estafeta a esa persona y con ayuda integralmente, como lo mencionas, hacerlo. Te quiero comentar, ahí en Casa Actipan, ¿ustedes tienen psiquiatra, psicólogo, todo lo que necesitan para trabajar? Sí, internamente no tenemos psiquiatra actualmente, pero lo que nosotros hacemos es canalizar. Okay. Básicamente mucho de nuestra función es esa, ponerle, digamos, el escenario a la familia y a la persona, y tenemos convenios y tenemos interrelación con centros de integración juvenil, que es básicamente la institución indicada, como lo dijiste en la presentación. Es la mejor institución que podamos encontrar en México, incluso en el mundo, con más de 120 centros, con más de 50 años de experiencia. Claro. Y entonces lo que nosotros hacemos es imposible tratar a todos.
imposible ver a todos. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos psicólogo y hacemos un trabajo multidisciplinario con psicólogos, con coaches y canalizamos hacia... tenemos una doctora y un médico que nos apoyan cuando requieren. Claro. Y pues obviamente hacemos un trabajo integral. Claro, tú mismo acabas de decir, este trabajo interdisciplinario requiere de varios planos, de corregir ciertas cosas, ciertos niveles, no pueden dejar de trabajar con el psiquiatra. Es más fácil ese trabajo. Y ahora, yo quiero recalcar esto, porque tú mencionaste que tú eres especialista en canalización. No es lo mismo decir, ay, te recomiendo esto porque lo vi en la página, o que uno busque, a que tú lo recomiendes, porque tú analizas las instituciones, a qué se dedican, cómo va su reglamento y todo lo demás. Y otra, además de todo lo que atinadamente dices, también llevamos una responsabilidad. O sea, si yo te sugiero centros de integración juvenil, es porque tiene especialistas, el tratamiento es totalmente profesional, es decir, con profesionales de la salud, médicos, psicólogos, psiquiatras, gente especialista. Sí. Entonces, no nada más es, claro. Comisión o no, aquí nada que ver. Okay. Aquí tenemos que tener esa conciencia y cuando nosotros sugerimos uno u otro lugar, somos corresponsables, porque además nosotros tenemos que referenciar conforme lo marca la norma oficial mexicana. Okay. Y el estándar de competencia y la norma que regula todo lo que tiene que contener un expediente clínico. Entonces la institución a la que yo lo canalizo no me va a decir, ay, mándamelo. No, me pide ese informe de valoración, qué viste y por qué a mí. Okay. Entonces, adquirimos una corresponsabilidad. Ok. Nos acabas de decir que en todas las acciones que llevemos debemos de tener compromiso. Familiares, usuarios, es importante que se acerquen a instituciones especializadas en adicciones, con gente capaz para que ustedes puedan tener esta ayuda y estos resultados, ¿no? Estos resultados que uno probablemente, pues a lo mejor ya tienen un brote psicótico, pero que puedan tener esta calidad de vida, ¿no, Alejandro? Sí, a mí me gusta mucho una definición de adicción. A ver, dínola. Adicción. Lo que no se dice. Okay. Entonces, como nosotros somos el primer contacto con los usuarios y la familia, la persona que está inmersa en esa prisión, hay muchas cosas que desde niños no decimos. Correcto. Y tienen muchas cosas guardadas. Entonces, imagínate que ya traen un estrés por el hábito y otro estrés porque no se den cuenta en la escuela, en el trabajo, en mi familia. Entonces, el estigma también. Además, ¿no? Otro programa importantísimo, por ejemplo, que para nosotros nos ayuda, que es trabajar con centros de integración juvenil, es que tiene convenio con Fiscalía para la no criminalización. Hablas de estigma. Explícanos un poquito sobre esto. Una persona que consume sustancias no necesariamente es un delincuente. Entonces, ya por el hecho de consumir, muchas veces ya traemos la etiqueta, ¿no? Ya nos ponen una etiqueta y entonces empieza a haber un trato diferente. Y qué bueno que lo mencionan, porque es una educación cultural para toda la sociedad. No tratémoslo como delincuentes. ¿No? Sí, la Organización Mundial de la Salud decretó al alcoholismo y a la drogadicción como una enfermedad. Okay. Y como tal hay que tratarla. Por eso, a nivel estatal, a nivel federal y a nivel municipal,
se están preocupando por profesionalizar esta tarea. Muchísimo. Por profesionalizar esta tarea con capacitaciones, con toda una serie de trabajo con los responsables y los dueños de los lugares, justamente para eso, para tener mejores prácticas. Y pues de ahí que no lo puedes mandar a cualquier lugar, ¿no? Si es una institución que se rehúsa a profesionalizarse, a trabajar conforme a la norma, etcétera, ¿para qué? Lejos de ayudar, perjudicas al usuario y a la familia. Ok. Entonces, mencionas que detectan esos detonantes en entrevista, en los exámenes que ustedes hacen, para no trabajar a ciegas. Ajá. Pero en ese trabajar en todos esos temas, ¿cuál es el tratamiento para las personas? Ok, gracias. Es una pregunta muy interesante, porque en ese que sigue es importantísimo, después de despegarse del hábito, de la deshabituación, viene la rehabilitación. Entonces, en Casa Actipan lo que hacemos cuando deciden trabajar con nosotros es darles habilidades para la vida. Es que ellos aprendan a conocer por qué hacen lo que hacen. Qué importante. Y por qué no hacen lo que dicen que van a hacer. Nosotros les compartimos para que ellos hagan un proyecto de vida, para que ellos, con base en sus talentos, en sus destrezas, en sus dones, en sus habilidades, que muchas veces desconocen, Pati, Cierto. elaboren un proyecto de vida. Y entonces, lejos de nada más parar de consumir, en ese que sigue es que retomen el control de su vida, que recuperen a su familia, su trabajo, su escuela. O sea, si no lo tenían, que lo elaboren. Y si lo tenían y lo dejaron por el tema del consumo, que lo retomen. Claro. Y Nunca obviamente es tarde. ya que descubren sus talentos, pues ya van un poquito más enfocados, ¿no? Ok. ¿Nos puedes hablar de algún tiempo en recuperarse? Es muy difícil. En Casa Actipan lo que nosotros hacemos es trabajar con las personas cuando menos 1 año o año y medio. Porque una vez que logran detener el consumo, nosotros damos un seguimiento, en primera instancia semanal, después quincenal y después, cuando menos, 1 vez al mes. Qué arduo trabajo. Y totalmente personalizado, sin internamiento y sin tener que recibir malos tratos, sin tener que dejar, en su caso, el trabajo, en su caso, la escuela, o en su caso que tengan que internarse 6 meses. Aclarando que si lo requiere, nosotros sí somos muy objetivos y les decimos, mira, puedes intentarlo de manera ambulatoria, pero nos parece que lo que más te conviene es un internamiento. Ahí te van a desintoxicar, te van a dar contención, o sea, vas a estar finalmente arropado y se te va a facilitar ese proceso. Ok. ¿Nos puedes hablar un poquito del modelo de riesgos y daños? ¿Reducción de riesgos? ¿Reducción de daños? Sí, claro que sí. Pues obviamente todas nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿no? Es correcto. Y las decisiones que tomamos cuando tienen consecuencias negativas, ya no nos queda más que reducir ese daño, trabajar. Ok. Por ejemplo, entre otras cosas, cuando nosotros canalizamos, algo que hace muy bien Centros de Integración Juvenil es esa reducción de riesgos. Por ejemplo, les provee jeringas a la gente que ya no puede dejar de inyectarse, pruebas de VIH, de hepatitis, y esa parte es muy importante porque
pues lamentablemente a lo mejor ya fueron susceptibles de algún contagio y ya de aquí en adelante, aparte de la situación en la que se encuentran, ahora tienen que cuidarse respecto de esa consecuencia, ¿no? Hablando de algún daño hepático, etcétera. Okay. Y en materia de prevención también es bien importante reemplazar esos hábitos, Pati. ¿Cómo los hacen? No es el mismo camino dejar un hábito que reemplazar ese hábito, que incorporar un nuevo hábito. Okay. Entonces, sí es todo un proceso de acompañamiento donde la persona tiene que ir incorporando nuevos hábitos, porque al cerebro, acuérdate que no le gusta sentir vacío, no le gusta, y como su función es únicamente la sobrevivencia, si tú le quitas algo, él va a buscar la manera de regresarnos a ese mismo lugar. Ojo, esto es clave. Entonces es importantísimo acompañar a las personas para que estén incorporando nuevos hábitos y a lo mejor con la dopamina, con el placer que les producía el consumo, ahora diversos hábitos. Claro, ejercicio, competencias. Producen la misma dopamina, pero saludable. Claro, y hay 1001 deportes que se pueden adaptar a eso, ¿no? Sí, y hablando del que sigue, si el tema en una persona, por ejemplo, es el estrés, lo metes a un lugar a donde está sometido a altos niveles de estrés. Lo bañan con agua helada. Diferentes técnicas, ¿no? Lejos de ayudarle, lo perjudican. Qué barbaridad. Entonces, tiene estrés y le metes más estrés, ¡pum!, la bomba. Ok. ¿Dónde te podemos localizar, Alejandro? Gracias. A nosotros nos pueden localizar en www.ksactipan.org, en Facebook, en @CasaActipanAC o en el WhatsApp al 442-605-5045. Muy bien. Pues sigamos las recomendaciones del licenciado Alejandro, que es experto en la materia. No elijan cualquier decisión, vayan a los expertos. Nos acaba de indicar lo importante de la valoración, de tener este acompañamiento integral para poder recuperarse. Si es posible, si tú te encuentras en una situación desesperante, que no sabes a dónde acudir, márcanos al 4423-5012-65 y con gusto te canalizaremos con el especialista. El tema tan importante que es un problema social, donde ya todos estamos unidos, y el tema me gustó mucho lo que nos mencionó Alejandro, no estigmaticemos el tema, no son delincuentes, tienen una enfermedad y por ende necesitan buenos tratos, y el tema es muy importante con amor a decir si puedes recuperarte, pero tienen que tener ese compromiso. Entonces, así es. Alejandro, ¿qué otra cosa le quieres dar a la audiencia? ¿Algún mensaje? Gracias. Pues mira, aprovechando esta oportunidad, Pati, estamos lanzando un reto que se llama BABA, es creado por Casa Actipan y quiere decir valorándome con valor y amor. Desde un punto de vista humano, que acudamos a recibir una valoración y por ser, si nos llaman y nos dicen que escucharon o vieron esta entrevista en RTQ, a la cual agradecemos, te agradezco, Pati, agradecemos al Club de Leones, van a recibir totalmente gratuita su valoración. Muchísimas gracias por esta información que nos acabas de dar. Son herramientas valiosísimas, Alejandro, y les agradecemos a todos ustedes por su atención. Si ustedes tienen alguna duda, mándenos mensaje. Si quieren algún otro tema, mándenos mensaje al 4423-5012-65. Este es su programa Rompiendo Barreras. Y nos vemos, pues, con todo gusto en la próxima emisión. Muchísimas gracias. Todos estamos expuestos a factores de riesgo en adicciones, violencia y delitos. Rompiendo Barreras. Aquí aprendemos de los especialistas y alternativas para una vida libre de barreras. Te esperamos el próximo programa. Rompiendo Barreras.